République Dominicaine pour faire un déblosaille sous tout haïtien qui en République Dominicaine. Vous voulez qu'on sache quoi le passer? Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas de bien le positif. Information, ou pas ta pensée. En pile dominicain mettait ensemble là, yo dit dans jour pour le venir comme yo autorité l'État yo pas vle voyer tout haïtien dans pays yo, eh bien, yo même yo pral mettre tout haïtien de yo dans pays ça. En tout cas. Moi-même, David Antoine, le comédien, pas fait nouvelle. Moi, j'ai une nouvelle là, Jean-Liam Bailey. Dominicain, dans le département Santiago, dit qu'il a commencé à racheter Haïti à partir du 15 décembre. Si toutefois le gouvernement pas prendre décision pour mettre tout Haïtien dehors. Ou bien Haïtien ou pas aller. Il y a pris à couteau, il y a pris à balle, il y a pris à bout de bois. Jean nous, il y a pris nous. Qui donc, moi, j'ai une nouvelle là, Bailey qui donc pas responsable. Mais si nous-mêmes qui devons contrôler comment bagaille yo. No queremos haitiano, 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 hermano, no queremos haitiano. ¿Por qué no quieren haitianos aquí? Lo que pasa es que los haitianos están haciendo mucho daño a los dominicanos y ya se están pasando de las rayas. Si no lo sacan, lo que tienen es pues lo vamos a sacar nosotros atento a hombre. Ahí está Alex que dice que Lo vamos a sacar resuelve aquí. atento a hombre nosotros, si no, no puede nada. Y ya le hablamos de si ellos no se van de aquí, hasta el día 15 de diciembre lo vamos a ir con él. Oiga, si a Alex se le falta un haitiano de eso, es capaz de mocharle el gato y mandárselo al síndico allá al ayuntamiento. La cabeza de Alex, si se le falta un haitiano de eso, entonces Alex no tiene fuerza él solo aquí para bregar con los haitianos. Pero nosotros los mexicanos sí tengamos fuerza para lidiar con ellos. Sea palo, sea trompa, sea cuchillo, sea balazo o sea como quiera que sea. Pero lo que no queremos es estos malditos haitianos. Estamos cansados ya de esto. ¿Hasta cuándo va a dar plazo? Le damos plazo hasta el día 15 de diciembre. Como mucho. Para que el síndico de Santiago tome sus decisiones y su tiempo. ¿Cómo puede sacar un poco de esta gente de aquí? Ok, gracias hermano. A ver, Martínez, estamos aquí reunidos entre todos, que tengamos que sacar los morenos de aquí, los haitianos que nos tienen a coger la loma, 600 haitianos en la avenida, pasa los domingos por aquí para que tú veas. Ve a Ale, ahí donde viene. ¿Qué es lo que pasa con los negros? ¿Qué es lo que pasa? Mire, primeramente ustedes saben que la alcaldía, con el chip de acuerdo que tiene, estamos manejando el tema de los haitianos en la ciudad. Tienen que mandarle Pero le queremos un llamado al gobierno, que por favor no permita que esos haitianos que vienen de Haití vengan a invadir el mercado con lo que están trabajando. Ya ustedes están dando un plazo de ¿cuántos días? De 6 días a lo mínimo. Esto es la avenida Valerio. A la otra semana van todos donde se venden los plátanos. Todo lo que está legal, legal. En la otra semana el que no tenga papeles va para afuera, si no la sangre va a correr por los contenedores a ver Martínez. Je dis le bail 6 jours dans Avenida Valeria. Si nous pas des zones là dans 6 jours, et ça ne passe pas nous, c'est 100 cap dans l'area. Haciendo cosas malas aquí en el mercado. Atracando los fines de semana, los domingos. Atracando los domingos aquí en la avenida Valerio y en la 16. Si quiere venga para que usted vea que los haitianos no tienen a coger la loma. Si no matamos 60, usted es culpable. Entonces, Dit bon groupe haïtien les dimanches qui marché volé dans l'avenir cassé pour être monde qui donc li dit pour nous bailler pays. M'bat jam kon di lan moi 100 jours à Iso à Chrysla te gon ti cousin Saint-Domingue. Ça a belle papa. Nous qui te trace nous tous côtés.